Bien, vamos entonces a ver hoy día morfogénesis del tubo neural. Y vamos a empezar por decir, ¿verdad?, que nosotros, si bien es cierto, se forma entre la cuarta y quinta semana, nosotros perfectamente sabemos que el tubo neural se inicia y se desarrolla muy precozmente, ¿ya? Vamos a describir algunas características, la formación del tubo, la vesícula y algunos aspectos moleculares en la formación del mismo. Vemos que en los vertebrados y especialmente, ¿verdad?, en el hombre, el sistema nervioso se desarrolla tempranamente, ¿ya? Y en él están una serie de procesos que están implicados, que algunos van a predominar en ciertas etapas del desarrollo y otras obviamente en una fase limitada, y también pudiera ser que están, que se expresan en localizaciones restringidas. Los procesos implicados corresponden a los que tenemos aquí mencionados. Primero, ¿verdad?, nosotros sabemos que el primer proceso es el mecanismo de inducción, donde todo el ectoderma suprayacente es inducido básicamente a través de la notocorda. El segundo proceso corresponde a la proliferación, donde, que responde principalmente a los mecanismos inductivos iniciales. Después hay una formación de patrones, una respuesta a la expresión génica, donde vamos a ver todos los aspectos moleculares también otro aspecto, otro proceso es la comunicación intercelular, donde las células se relacionan a través de medios de unión o las pierden. Migraciones celulares, las células básicamente vamos a ver donde el tubo neural van a conformar los distintos estadios o van a conformar las distintas estructuras, ¿verdad?, o segmentos que van a constituir parte de las etapas del desarrollo. Diferenciación celular es otra etapa del desarrollo, donde adquieren características específicas, formación de conexiones específicas como la sinapsis, se establecen comunicación entre ellas, eliminación de las mismas conexiones a través de muerte celular por apoptosis, y hay un desarrollo progresivo de los patrones integrados donde el sistema nervioso, ¿verdad?, se va conformando en núcleo y va generando una función coordenada del mismo. Aquí vemos principalmente la formación del tubo neural, que habíamos, lo hemos visto durante el periodo somítico, donde este es el ectoderma, ¿verdad?, la inducción de la notocorda sobre el ectoderma suprayacente, ¿verdad?, y básicamente veíamos que esta ectoderma tenía una modificación estructural de tal modo que las células que eran más bien de tipo plana se convertían en un epitelio de tipo cilíndrico, ¿verdad?, y sufrían una modificación citoesqueletal conformando todo lo que nosotros ya conocemos como la placa, después los pliegues y el surco neural, ¿verdad? Aquí también tenemos el mesoderma, la organización en el proceso que vimos anterior, la mesodermogénesis y la formación del endoderma. Podemos ver básicamente que la notocorda induce la formación del ectoderma suprayacente, ¿verdad?, que estaba inhibido principalmente por la proteína morfogenética del hueso. Quiero recordarles de que todo el ectoderma iba a ser básicamente el sistema nervioso, y el sistema nervioso estaba absolutamente limitado, bloqueado a través de la proteína morfogenética del hueso. Y al salir del desbloqueo, lo hace a través de la expresión de la notocorda en todo lo que es vesícula encefálica, principalmente a través del prosencéfalo, a través de la cordina y la nordina, ¿verdad? Y lo que confiere, o lo que en la porción más distal del tubo neural lo hace a través del factor de crecimiento fibroelástico 8. Todo lo que es romboencéfalo, la formación del romboencéfalo, ¿verdad?, es a través de
del mecanismo inductivo tanto de la cordina como el factor de crecimiento fibroelástico. De tal manera de que se va iniciando, ¿verdad?, no tan solo la porción distal de la médula espinal, sino que también la porción rostral correspondiente al prosencéfalo y posteriormente al romboencéfalo. Aquí vemos la formación del tubo neural, ¿ya?, la notocorda, el surco y el pliegue, y donde el tubo neural queda inserto en la porción medial, ¿ya?, constituyendo el grupo axil, ¿verdad?, a través a ambos lados de los ómitos, o sea, en la porción medial de los ómitos. También vemos, ¿verdad?, que se cierra aproximadamente a los 23avos días a nivel del cuello, y podemos diferenciar un cierre en porción rostral y caudal como un cierre Cler, ¿verdad?, generando dos áreas que están abiertas, que es el neuroporo anterior y el neuroporo posterior. Que la porción rostral va a conformar las vesículas encefálicas, que son tres, ¿verdad?, el romboencéfalo, el mesencéfalo y el prosencéfalo, y la porción distal va a conformar principalmente la médula espinal. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Vemos una microscopía electrónica en la cual vemos el ectoderma, las modificaciones del mismo, la formación de la placa neural, perdón, y la formación del surco, la formación del pliegue, y por último la formación del tubo propiamente tal. Vemos cómo se cinde, se separa el ectoderma, ¿verdad?, y esta queda inserta, constituyendo un epitelio más bien cilíndrico, delimitado externamente por una membrana basal y con un neurocele interior. Y que en cada una de las uniones entre el ectoderma, ¿verdad?, y el neuroectoderma, que va a corresponder a la formación del tubo neural, nosotros tenemos una pequeña área de células modificadas que se llaman las células de la cresta neural, que son responsables, entre otras cosas, de la formación del sistema nervioso periférico. Bien, como producto principalmente de la proliferación, migración y agregación de las células, se produce una serie de cambios estructurales a nivel del tubo neural. Vamos a ver principalmente esta porción que es distal, que corresponde a la médula espinal, ¿ya? Aquí nosotros podemos evidenciar que el tubo neural, que inicialmente estaba constituido, ¿verdad?, por un epitelio cilíndrico delimitado externamente por una membrana basal con un neurocele, sufre una serie de modificaciones y va a constituir tres capitas, ¿ya? El epitelio, que era este inicial, se denomina la capa ependimaria, la que está aquí. Esta capa ependimaria sufre una activa proliferación, sucesivas mitosis, ¿verdad?, y las células hijas van a pasar a conformar esta capa intermedia que se llama la capa del manto. La capa del manto, ¿verdad?, diferencia el neuroblasto, y estos neuroblastos posteriormente emiten sus prolongaciones hacia el sector, al margen, hacia la porción periférica, que vamos a denominar la capa marginal. Por lo tanto, el tubo neural sufre una diferenciación en tres capas: la capa ependimaria, de activa proliferación; la capa del manto, donde están las células hijas, ¿verdad?, provenientes de la capa ependimaria; y todos los procesos y prolongaciones, ¿verdad?, que se ubican en la capa marginal. Eso se inicia tempranamente entre la cuarta y quinta semana. Posteriormente, la capa del manto solamente, la que hemos visto, donde están las células hijas en este sector, sufre una diferenciación. Vemos ustedes que el neurocele se empieza a ampliar, y en el neurocele existe una pequeña depresión a este nivel, ¿ya? Y un pequeño surco, una pequeña escotadura que se denomina el surco limitante. Este surco limitante es sumamente importante porque va a permitir la evidencia, digamos, o el límite en el cual se diferencia la capa del manto. Vemos que la capa del manto, que es esta que está aquí, diferencia en cuatro sectores. Una placa alar, que es dorsal, que es esta. Vamos a revisar primero. Esta es la capa ependimaria, la que está en activa proliferación. Esta es la capa del manto, y esta pequeñita que vemos aquí, que es menos teñida, es la capa marginal. Entonces estamos viendo que a través del surco limitante, ¿verdad?, esta capa, que es la capa del manto, ¿verdad?, delimitada por el surco limitante, genera cuatro zonas. La zona dorsal se llama placa alar, que es esta, ¿ya?, esta que está aquí, menos definida. La placa basal,
es la placa que queda hacia ventral, la que tenemos aquí. La placa del piso, que está exenta de neuroblastos, aquí no hay neurona, ¿verdad? Y la placa del techo, que también no tiene neurona. Entonces, tenemos la placa del techo, la placa del piso sin neurona, y la placa basal y la placa alar, que sí tiene neurona. ¿Ya? Entonces, primero teníamos las 3 capas, y ahora tenemos la diferenciación de la capa del manto en estas 4 segmentos, divididos principalmente o reconocidos a través del surco limitante. Bien, ¿cómo sucede esto básicamente? Esta es la parte molecular, ¿verdad? Y la formación del tubo neural. Aquí vemos que para que se produzca la placa neural es necesario estar presente, ¿verdad? Mecanismo inductivo a través de la proteína morfogenética del hueso 4 y 7. Esta difunde, ¿verdad? Y genera principalmente la placa neural. Esta placa neural es modificada a través de la expresión del Sony-Hedgehog, ¿ya? Factor que emite la notocorda. Una vez formada, ¿verdad? La placa neural, sucede esto. Hay expresión de los genes, ¿ya? Del PAX3, del PAX7, del MSX1 y el MSX2. La expresión de estos genes va a permitir principalmente que se forme el surco, ¿ya? Y con ello, la formación de la placa neural. Hay una inducción de tipo ventralizante. Eso significa la inducción de tipo ventralizante dada por estos genes, es que se permite, ¿verdad?, el pliegue, la formación del surco, ¿ya?, a este nivel. De tal manera que esta inducción ventralizante induce a través del Sony-Hedgehog, que vemos aquí, de la expresión, la formación de la placa del piso o del suelo. Juntamente con los elementos, ¿verdad?, de la placa del suelo, sumado al Sony-Hedgehog, ven ustedes que la placa del suelo también expresa Sony-Hedgehog, ¿ya?, que se extiende a las porciones laterales y que va a dar lugar a la formación de las motoneuronas que nosotros tenemos aquí. Por lo tanto, diferencia los tipos celulares de la capa del manto que están aquí en motoneuronas. Estas motoneuronas, como tienen extensiones, ¿verdad?, fibras nerviosas, se proyectan de un lado al otro generando las fibras comisurales a ese nivel. Por lo tanto, la placa del suelo va a contener las fibras comisurales, ¿verdad?, de las motoneuronas en ambos sectores. En un sentido, se comunican, ¿ya? Por otro lado, nosotros vemos, ¿verdad?, de que existe un incremento posteriormente, ¿verdad?, dada por mecanismo inductivo de la proteína morfogenética 4 y de 7, ¿verdad?, que induce a elevar nuevamente los niveles de estos genes, del PAX3, PAX7, MSX1 y MS2. Eso permite otra inducción, la inducción dorsalizante, ¿ya? Y con esto, ¿verdad?, obtenemos la formación de la placa del techo y también, ¿verdad?, vamos a sensibilizar esta una área que permite la expresión de un factor de crecimiento que se llama el SLUM. Y este SLUM es la que va a conformar posteriormente la célula de la cresta neural. Una expresión posterior de la proteína morfogenética del hueso permite que se formen aquí las neuronas, ¿verdad?, la placa alar y la neurona sensitiva de ese nivel. Vean ustedes cómo la segunda expresión, ¿verdad?, de estos genes permite la formación de la estructura o de la inducción dorsalizante. ¿Cuáles son los derivados del tubo neural? Aquí tenemos principalmente las neuronas. O sea, empieza con un neuroblasto, ¿verdad?, que tiene diferentes estadios indiferenciados hasta conformar los diferentes tipos de neuronas que nosotros tenemos en el tubo neural. Todo esto viene de un epitelio. ¿De cuál epitelio? Del epitelio periventricular. El otro linaje que nosotros tenemos también son algunas glías, ¿ya? Tenemos aquí que de esta glía vienen 2 líneas celulares que son los astrocitos. Dentro de estos astrocitos, vamos a verlo en histología, hay un astrocito protoplasmático y un astrocito fibrilar que juegan roles relativamente similares, ¿verdad?, pero que están en localizaciones distintas a nivel del sistema nervioso. Otra línea que vienen de las primeras
glía, ¿verdad? Son los oligodendrocitos. El oligodendrocito tiene como función en términos generales de formar la mielina a nivel del sistema nervioso central, la formación también de las células ependimarias que revisten la cavidad del epéndimo a nivel de la médula espinal, y las células, ¿verdad?, que van a constituir posteriormente la glándula pineal, el parénquima, la glándula pineal. En el sistema nervioso nosotros también tenemos, ¿verdad?, una célula que es migratoria, que se llama la microglia, que viene del monocito, pero es migratoria, que llega a este lugar muy tempranamente, ¿verdad?, al sistema nervioso, y se aloja a ese nivel. Los derivados de la cresta neural, como vemos aquí, son muchos, ¿ya? Entre ellos tenemos principalmente las células pigmentarias de la piel, ¿ya? Todas las células pigmentarias provienen principalmente de las células de la cresta neural. Aquí tenemos el ganglio dorsal, ¿ya? Y en el ganglio dorsal tenemos una neurona que se llama neurona pseudonipolar, que es sensitiva, ¿verdad? Y que las fibras nerviosas están revestidas por la célula de Schwann, que también produce la mielina. Entonces, ambas provienen de la célula de la cresta neural, la célula de Schwann y la célula sensitiva. El sistema nervioso simpático, ¿verdad?, que tenemos aquí, de algunos ganglios, la médula, las simpatogonias que están en la médula de la suprarrenal, algunos plexos, ¿verdad?, nerviosos que existimos, prevertebrales, y también algunos neuronas o plexos que están a nivel del sistema o del intestino, ¿ya? Como el sistema vamos a verlo cuando veamos el sistema digestivo, ¿ya? De tal manera que vemos aquí básicamente el sistema, los derivados de la célula de la cresta neural. Aquí tenemos el tubo neural, el surco, los pliegues y la célula de la cresta neural, ¿verdad? Y también vemos cómo migra, ¿verdad? Se genera una migración sucesiva para conformar las células que van a formar el ganglio espinal, ¿ya? Y su relación, digamos, con las diversas estructuras. Habíamos hablado sobre las vesículas encefálicas, que inicialmente durante el periodo somítico eran 3. ¿Ya? Tenemos el romboencéfalo, el mesencéfalo y el prosencéfalo, y aquí tenemos la médula espinal. La médula espinal básicamente era inducida, ¿verdad?, por el factor de crecimiento fibroelástico, y toda esta es inducida principalmente por la cordina, nordina, etc. En la formación de la vesícula encefálica, ya hablamos de esto, ¿verdad?, de las capas del manto, de la capa marginal, vemos básicamente que posteriormente a ellos se forman, hay mecanismos inductivos a través de la notocorda, que va a dar lugar principalmente a las divisiones sucesivas, ¿verdad?, de estas vesículas encefálicas. Y del romboencéfalo vamos a obtener el miele y el metencéfalo, ¿ya? Y el mesencéfalo, la estructura definitiva, y del prosencéfalo vamos a tener estructuras del diencéfalo y los hemisferios cerebrales que van a constituir el telencéfalo propiamente tal. Veamos cómo el neurocele también va adquiriendo características propias, va a conformar los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, ¿verdad?, relacionado con el diencéfalo, ¿verdad?, el acueducto mesencefálico y el cuarto ventrículo, y obviamente el canal del epéndido a nivel de la médula espinal. Algo que es importante poder destacar en esta imagen, ¿verdad?, es como el del diencéfalo, vean ustedes cómo el ventrículo lateral se relaciona, ¿verdad?, con el tercer ventrículo, y del diencéfalo emerge una vesícula, ¿verdad?, que es la vesícula retiniana o vesícula óptica, y que después va a constituir la copa óptica, ¿ya?, que aloja principalmente al cristalino. Por lo tanto, la retina, ¿verdad?, es una estructura neural, ¿ya?, y esta retina se relaciona con el diencéfalo, ¿verdad?, a través de lo que mal llamado nervio óptico, ¿ya? No es un nervio propiamente tal, porque un nervio tiene en su estructura tejido conectivo, y esta es una evaginación principalmente del diencéfalo. Otra cosa que veíamos aquí, teníamos las 3 vesículas, ¿verdad?, son las escotaduras, los pliegues. Obviamente, como la cavidad craneana es estrecha, ¿verdad?, se produce una serie de pliegues.
Como el primer pliegue es entre la médula espinal y el romboencéfalo, que es la escotadura cervical, y la segunda, ¿verdad?, a nivel del mesencéfalo. Ambas son ventrales, ¿verdad?, ventrodorsales. Y posteriormente, en el periodo prefetal, tenemos una tercera, que es la pontina, ¿verdad?, que es la que da ese pliegue, ¿verdad?, esa forma media en B, que tiene el puente posteriormente. Por lo tanto, nosotros tenemos tres escotaduras, que es la cervical, la pontina, que más bien de dorso ventral, o sea, en sentido contrario, y la mesencefálica. Y vemos paulatinamente, ¿verdad?, cómo se van generando expansiones principalmente del telencéfalo, ¿verdad?, y se van generando una formación también en C, ¿ya? Que es lo que veíamos en el que era con cola y teoforme, que está dada principalmente, ¿verdad?, por estos pliegues, principalmente por lo que veíamos inicialmente, ¿ya? Aquí vemos cómo juntamente como se van formando la escotadura y se va formando la vesícula encefálica en el periodo prefetal, ¿verdad?, nosotros ya tenemos la formación de ciertas estructuras que dan evidencia a las características definidas, digamos, de un ser humano. Aquí tenemos prácticamente ya involución de la cola, ¿verdad?, la expresión de la formación de las extremidades, etcétera, etcétera, formación de cuello, etcétera. Vemos que existen centros de emisión de señal, ¿ya? Y que el Sony Hedco, que está aquí en lila, ¿verdad?, tiene una inducción más bien de tipo ventralizante, o sea, las estructuras, ¿verdad?, que nosotros conocemos cuando vemos neuroanatomía, ¿verdad?, vemos que las estructuras que están en la porción ventral del sistema nervioso central, a nivel, digamos, de la vesícula encefálica, ¿verdad?, están dadas principalmente o diferenciadas principalmente por el Sony Hedco. En cambio, ¿verdad?, el WNT1 tiene un mecanismo inductivo para diferenciar estructuras que están dorsalizantes. Y existen dos centros de señal. Una señal, vemos que el telencéfalo está regionalizado y el romboencéfalo también está regionalizado, ¿ya? Los que están en el prosencéfalo se denominan prosómeras, ¿ya?, y los que están en el romboencéfalo se denominan rombómeras. ¿Cuál es la idea aquí? Nosotros tenemos los pares craneanos, ¿no es cierto? Entonces hay expresión génica que va a definir estructuras, núcleos, ¿verdad?, y la formación de los núcleos también de los pares craneanos. De tal manera que vemos que también para la génesis y para la formación de las diversas, del resto de las estructuras, ¿verdad?, porque aquí no hay diencéfalo, ¿verdad?, tenemos un centro de señales que está aquí en la prosómera número 2, y la expresión del Sony Hedco va a permitir en este centro de señales que se genere otra estructura, ¿verdad?, a nivel eso que se denomina el diencéfalo. Entonces, el diencéfalo, que está a continuación de los hemisferios cerebrales, que proviene principalmente del prosencéfalo, ¿verdad?, está dado principalmente por la expresión del Sony Hedco. Aquí tenemos a nivel del romboencéfalo otra una señalización que está dada principalmente a un centro de señales por el factor de crecimiento fibroelástico. Este factor y esta expresión, ¿verdad?, el incremento de la expresión del factor de crecimiento fibroelástico nos permite a nosotros formar el cerebelo que tenemos aquí, ¿ya?, el cerebelo, y definir las estructuras que están, que van a constituir el mesencéfalo propiamente tal. Por lo tanto, ¿verdad?, ¿cómo se forman las distintas estructuras? A través de expresión génica, ¿ya? ¿Cómo se diferencian las estructuras que son ventrales distintas a las dorsales? Es porque hay genes, ¿verdad?, que tienen inducción ventralizante, en este caso este es dorsalizante y este es ventralizante. ¿Y cómo se forman, ¿verdad?, aquellas estructuras que están entre el prosencéfalo, ¿verdad?, y el mesencéfalo? A través de estos centros de señales. El diencéfalo se forma principalmente por la expresión y por el incremento del Sony Hedco, ¿verdad? Y
el cerebelo y el mesencéfalo principalmente por la expresión del factor de crecimiento fibroelástico. Bien, aquí vemos lo mismo, ¿verdad? Las 3 vesículas, las 5 vesículas, ¿verdad? Y vemos cómo posteriormente las 5 vesículas, los hemisferios cerebrales van paulatinamente creciendo, ¿verdad? Y cubriendo el diencéfalo y también lo que va a constituir el mesencéfalo, ¿ya? Y también constituyendo y conformando los ventrículos, los distintos espacios, ¿verdad?, por donde va a circular el líquido cerebroespinal. Algo que tenemos que mencionar a este nivel es que, por ejemplo, el cuarto ventrículo, ¿verdad?, que se expande, queda conformado en la placa del techo, juntamente, ¿verdad?, con la pía madre y con la aracnoide. Y los vasos del aracnoide protruyen al interior y van a formar los plexos coroides en distintas regiones, a este nivel. Aquí vemos la rombómera, ¿verdad? Y también vemos la segmentación del tubo neural, que va a formar los nervios espinales, ¿verdad? Y las rombómeras van a conformar los pares craneales que tenemos a este nivel. Inicialmente habíamos dicho que la columna vertebral, ¿verdad?, la extensión de la columna vertebral era exactamente igual en términos de extensión al tubo neural. Pero posteriormente, ¿verdad?, la columna crece por encima del tubo neural y el tubo neural va a quedar, ¿verdad?, la porción caudal a nivel de L1 L2. Este esquemita que se lo mostré la vez anterior, veíamos que durante el periodo somítico teníamos, ¿verdad?, 3 vesículas. Posteriormente del romboencéfalo emergían estas 2 vesículas, ¿verdad? Y en la estructura definitiva, en el feto, el mielencéfalo va a constituir el bulbo, el mal llamado bulbo, o médula oblonga, el metencéfalo va a constituir el puente, el mesencéfalo va a ser el mesencéfalo definitivo, ¿verdad? Y aquí el diencéfalo va a constituir el tálamo, el hipotálamo, etc. Y el telencéfalo va a conformar los núcleos de la base y los hemisferios. Teniendo este esquema, vamos a ver que todos estos mecanismos inductivos, ¿verdad?, todos estos centros de señales van conformando los distintos segmentos hasta estructurar o conformar, más bien dicho, las estructuras definitivas que nosotros vemos en el adulto. Aquí tenemos el periodo prefetal o metamórfico y vemos ya básicamente, este es el puente, vean ustedes, aquí está el pliegue pontino, el pliegue cervical, ¿verdad? Aquí está básicamente los pares craneales, ¿verdad? El 6, el 7, el facial, etcétera, ¿verdad? El mesencéfalo, y conformando esta otra porción corresponde principalmente al diencéfalo, ¿ya? Paulatinamente, como la cavidad craneana es pequeña, vemos aquí que se produce una serie de surcos, ¿verdad?, y de pliegue que van a conformar los distintos segmentos, ¿verdad?, que nosotros conocemos en el adulto, ¿ya? Pliegues, surcos, giros, etc. ¿ya? Este esquema es de un ratoncito, no es un esquema, es un corte histológico. Vemos aquí la lengüita, la expresión de algunos aspectos de la cara, la vesícula óptica, ¿verdad? Aquí vemos la médula espinal, parte de la columna vertebral, parte del tubo neural. Aquí vemos el bulbo, la médula oblonga, ¿verdad? El puente. Dorsal al puente hay un plexo coroideo. Vean ustedes que aquí se va a formar el cuarto ventrículo. Vean ustedes la pía madre, cómo internaliza los vasos sanguíneos para conformar posteriormente los plexos a diferentes niveles. Y esto se llama el labio rómbico. El labio rómbico emerge principalmente, se ubica, lo vamos a ver inmediatamente de dónde viene, y se ubica dorsal el cerebelo, va a dar lugar al cerebelo, y se ubica dorsal al puente, dorsal al cuarto ventrículo. El mesencéfalo, ¿verdad? Este es el diencéfalo, ¿verdad? Estos son los núcleos de la base, ¿ya? El caudado, el putamen, etc. Aquí hay otro plexo coroideo. Y este es un hemisferio cerebral, ¿no?
aquí vemos una sinopsis o una secuencia, ¿verdad? Desde muy temprano, de los 25 días, ¿verdad?, hasta el momento de los 9 meses, cómo se va conformando el tubo neural, cómo se va plegando, cómo los hemisferios cerebrales, ¿verdad?, van extendiéndose lateral y caudalmente, cubriendo todo lo que es diencéfalo y el mesencéfalo, y quedan absolutamente montados, ¿verdad?, sobre el cerebelo, ¿ya? Vemos la formación de giros y surcos, ¿verdad?, y vamos a reconocer algunas estructuras definitivas. Vamos a ver si alejamos esto. Aquí vemos principalmente la médula espinal en el adulto. Aquí vemos el epitelio ependimario. Aquí vemos la capa del manto y la capa marginal. Vemos que paulatinamente la capa del manto y el neurocele van cambiando de posición, ¿verdad? Se van haciendo y se van estrechando hasta conformar el canal del epéndimo, ¿verdad? Y la capa del manto, a través de expresiones génicas, ¿verdad?, va conformando el cuerno dorsal sensitivo y el cuerno ventral, ¿ya? Aquí hay neuronas motoras y neuronas sensitivas. Todas las neuronas viscerales se encuentran en el límite entre el cuerno dorsal y ventral, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una raíz sensitiva y aquí tenemos una raíz de tipo motora, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos aquí en términos generales? Aquí tenemos una placa alar, un esquema de la médula espinal, una placa alar, el surco limitante que veíamos inicialmente, ¿verdad? Y una placa basal. ¿Qué tenemos en la placa alar? Núcleos sensitivos que son aferentes, somáticos, generales. Me imagino que ese concepto ustedes lo saben. Aferente porque es sensitivo, somático porque vienen básicamente de estructuras, ¿verdad?, somíticas, ¿verdad?, y generales, ¿ya?, de una gran extensión. Y acá tenemos núcleos que son motores, eferentes, exactamente, y que van a inervar, ¿verdad?, fibras que vienen de los somitos, por ejemplo, la musculatura, y de una gran extensión, ¿ya? Estos son los núcleos somáticos generales, y en este sector tenemos los viscerales aferentes y los viscerales eferentes, motores y sensitivos. También podemos definir que a nivel de la vesícula, principalmente en la formación al final de la médula oblonga y del puente, se forma el cuarto ventrículo. Y todo lo que era dorsal, ¿verdad?, sensitivo, va a quedar constituyendo un segmento lateral. Y todo lo que era anterior, los núcleos motores, van a conformar un segmento ventral. De tal manera que siempre, cuando ordenamos los núcleos, vamos a tener núcleos motores, núcleos viscerales y núcleos sensitivos, ¿ya? Y ahí van a emerger algunos especiales, ¿verdad?, como eferentes viscerales especiales, como son el núcleo facial, el ambiguo, el motor del trigémino. Vemos aquí también algunos aferentes, como son los estatoacústicos, ¿ya? Y lo más importante, no se trata de hacer una clase de neuroanatomía, se trata de evaluar cómo es la conformación, ¿verdad?, de los núcleos en el desarrollo embrionario. Y vemos que hay núcleos segmentarios y núcleos suprasegmentarios. Los núcleos segmentarios son los aferentes, los viscerales y los eferentes, ¿ya?, como esto. De tal manera que están conectados directamente, ¿verdad?, con un par craneal, o en el caso de la médula espinal, con un nervio espinal. Esos son los núcleos segmentarios. Pero los núcleos suprasegmentarios son aquellos que coordinan funciones de los segmentarios, los suprasegmentarios. Y vamos a reconocer algunos de ellos, ¿ya? Los núcleos segmentarios, ustedes los conocen, ¿verdad?, que lo han visto en anatomía, y los núcleos suprasegmentarios seguramente también lo van a conocer. Ya, los núcleos suprasegmentarios, en términos generales, derivan de la placa alar, casi en su totalidad, ¿ya? Y aquí vemos, por ejemplo,
la médula oblonga o el mielencéfalo. Aquí vemos la estructura definitiva y vemos algunos núcleos que van a constituir, ¿verdad?, núcleos de tipo segmentario. Pero vamos a hablar de que aquí hay algunos núcleos suprasegmentarios, como el complejo olivario inferior, ¿verdad?, que se relaciona directamente con el cerebelo, ¿ya? Y también formación en este sector, que no está bien ubicado, formación de los núcleos de la formación reticular, que tiene que ver con aspectos de respiración, de temperatura, etcétera, ¿ya? Y vemos que aquí tenemos el núcleo de la oliva, que viene principalmente de la placa alar, por eso tiene ese color, los núcleos que son motores, los vísceros motores, los vísceros sensitivos, ¿verdad? Y los sensitivos propiamente tal, ¿ya? Tomando el esquema de la médula espinal y la nueva formación. Aquí vemos el metencéfalo, que es el puente de la placa alar. Vienen dos elementos, este y este, que son los núcleos del puente. Los núcleos del puente también se relacionan directamente, ¿verdad?, con el cerebelo. Y también a este nivel se forman dos estructuras de la placa alar que proliferan activamente y van a formar los labios rómbicos, izquierdo, derecho, que se unen y forman el vérmice, ¿verdad?, y conformar definitivamente el cerebelo. Aquí vemos el puente, núcleo segmentario, este es el cerebelo, ¿ya?, la parte del cerebelo. Esta es la parte del cuarto ventrículo, algunos núcleos segmentarios y los núcleos del puente, ¿ya? También hay la formación reticular, que juega un rol bien importante y se relaciona principalmente con el sistema vestibular. Aquí vemos la porción dorsal de la formación de los labios rómbicos, izquierdo y derecho, y vemos cómo van conformando los distintos núcleos. Y aquí tenemos que ver que, si bien es cierto la médula espinal, los somas están ubicados en la porción medial, ¿verdad?, en el centro, en la capa del manto, ¿ya?, y las fibras son periféricas. Aquí hay una conversión y hay una migración donde toda la sustancia gris es periférica y toda la sustancia blanca es central. Hay una inversión, ¿verdad?, a diferencia de la médula espinal. Lo mismo ocurre en la corteza cerebral. Esto conlleva básicamente que del epitelio ventricular, ¿verdad?, se generen a través de la glía crezca, ¿verdad?, y las neuronas apoyadas en la glía van a poblar y conformar los distintos estratos, ¿verdad?, o las distintas capas que conforman la sustancia gris a nivel del cerebelo o a nivel de la corteza cerebral. Aquí vemos el mesencéfalo, ¿verdad?, algunos núcleos, unos núcleos motores, ¿verdad?, algunos sensitivos, y tenemos los núcleos suprasegmentarios, que tenemos los colículos. Nosotros conocemos dos, el inferior y el superior, ¿no es cierto?, relacionados con aspectos visuales, etcétera, con aspectos auditivos. Tenemos el núcleo rojo, que se relaciona principalmente con el cerebelo, la sustancia negra, ¿verdad?, que se relaciona principalmente con algunos aspectos motores. Y tenemos la sustancia gris periaqueductal que tenemos aquí, que es parte también de la formación reticular. Vemos el diencéfalo. Aquí tenemos el diencéfalo, ¿verdad? Vean ustedes cómo los hemisferios van englobando constantemente el diencéfalo, ¿verdad? Aquí vemos la conformación de los núcleos de la base, donde las células en primera instancia migran para formar la sustancia gris, pero también migran para conformar núcleos específicos que van a dar lugar al caudado, al globo pálido, ¿verdad?, al putano, ¿ya?, el núcleo lenticular. Y de esa manera, aquí vemos una estructura un poquito más definitiva, donde vemos el tálamo y el hipotálamo y el tercer ventrículo. Vemos también los hemisferios cerebrales, ¿verdad?, con los plexos coroideos. Vemos también el caudado
y vemos globo pálido y el putamen, a ese nivel. ¿Ya? El globo pálido y el putamen, que forman el lenticular, están ubicados principalmente cerca de la ínsula. ¿Ya? Algunas fibras comisurales, y todo esto, ¿verdad?, conformado por una reorganización, por la migración, por la proliferación, migración y agregación, principalmente de las células. ¿Ya? Aquí vemos evolución del telencéfalo, donde básicamente el telencéfalo va creciendo en los distintos sentidos, ¿verdad?, y conformando, englobando todo lo que es el diencéfalo y el mesencéfalo, y se ubica por encima del puente. Veamos el diencéfalo y juntamente una extensión que va a formar la parte, un segmento de la hipófisis, la neurohipófisis propiamente tal, y aquí vemos, ¿verdad?, cómo se extiende para formar la copa óptica. Y definitivamente vemos externamente cómo los pliegues y los surcos, ¿verdad?, forman los lóbulos frontales, parietales, occipitales y el temporal, ¿verdad?, algunos surcos, y en la porción medial tenemos algunas fibras comisurales que unen un hemisferio con otro hemisferio, y también esto es porque se forman sinapsis y extensión entre un hemisferio y otro hemisferio. Aquí tenemos el tálamo, el núcleo caudado, y encontramos principalmente, ¿verdad?, lo que habíamos dicho, la glándula, antiguamente se le llama pituitaria, la hipófisis, la neurohipófisis, ¿verdad?, y la extensión que va a dar lugar a la formación de la retina. Bien. ¿Profe? ¿Qué hice? Espérate. Algo hice. Oh. María José, cuenta. Esta clase sería la que entraría la próxima semana como desarrollo del sistema nervioso. No, es periodo somítico, parece la prueba. No, sí, la próxima semana es de periodo somítico, pero la del 23 dice que entra periodo prefetal y desarrollo nervioso. Esta sería la clase de desarrollo nervioso, ¿cierto? Ahí está, de todas maneras. Ya, perfecto, eso quería cachar. Ya, ahora nos descansamos para que yo pueda colocar la prueba en el primero, ¿ya? Profe, ¿Sí? otra cosa, aquí tengo unas dudas de histología, pero de mi presentación de la próxima semana, ¿se las puedo hacer después? Sí, ni un problema, ni un problema. Ya, gracias. Chao.